Estamos con el doctor Agustín Torres, que es psicogeriatra, para hablar de un tema que creció después de la pandemia, Agustín. Lo sabemos, el trastorno de ansiedad en personas mayores. Ya de por sí andaba por ahí flotando, pero el encierro, la incomunicación o la mala comunicación, el aislamiento que padecimos muchas personas mayores, nos llevó a episodios de ansiedad. Explícanos primero, bienvenido, explícanos primero, ¿qué es el trastorno por ansiedad? Gracias por la invitación, Pati, un placer. Encantada. Como siempre. Mira, un trastorno por ansiedad no es una condición normal y esperable en ninguna edad, Sí. y especialmente en los adultos mayores. Ok. Efectivamente, la pandemia, el confinamiento, el encierro y sobre todo, Pati, la incertidumbre. Vale la pena mencionar que los trastornos por ansiedad tienen dentro de sus características la intolerancia a no saber qué va a pasar, qué va a ocurrir o la sensación de pérdida de control. Los trastornos por ansiedad son muy comunes. Vale la pena decir que sentirte ansioso unos minutos no está mal. No es malo, es útil. Ajá, nerviosito, emoción. Nerviosito, emoción. Frente a un estímulo específico, el cual una vez que ya lo llevaste a cabo, completamente baja y disminuye. La preocupación también es una condición natural. Es lo que nos decimos a nosotros mismos cuando tomamos una decisión. La preocupación sirve, la angustia, la ansiedad también, pero vale la pena decir que tienen que ser breves y de corta duración. En los trastornos por ansiedad prevalece la pérdida de control, la constante preocupación y muchas veces, quería platicarte específicamente hoy, el trastorno por ansiedad generalizada que efectivamente creció en la pandemia, tras el confinamiento, seguramente por las condiciones que acabas de decir, pero también porque fue visible. Empezamos a notar más y con más frecuencia que la ansiedad existía. Y déjame decirte que si bien la depresión no se diagnostica en las personas mayores, la ansiedad se diagnostica mucho menos. ¿Cómo se manifiesta? La ansiedad es muy importante identificar. Quizá quien la tiene se da pocas veces cuenta del impacto que esto genera. Quiero llamar la atención de la gente que está alrededor. Quienes están alrededor de la persona con ansiedad viven y son testigos que quien la padece constantemente expresa preocupación por situaciones que no han ocurrido, que no han pasado. Futureando. Y que quizás jamás pasen. Pero no solamente es una preocupación que podías entender útil, funcional, que te permite prever y prevenir. No, la persona con ansiedad generalizada particularmente piensa en el peor escenario, en el más catastrófico. Y ocurre varias situaciones de vida. Les preocupa la familia, les preocupa las finanzas, les preocupa la salud, les preocupa los aspectos económicos, académicos en general. Pues dirías, pues ¿qué está mal entonces preocuparse? El tema aquí es que su preocupación es excesiva y ellos constantemente están ocupando buena parte del día hablando y pensando acerca de cosas que no han ocurrido y que si ocurren, piensan en el peor y más grave escenario. ¿Esto cómo se manifiesta en otras áreas de mi vida? La preocupación, muy bien. A lo mejor hablo todo el día de prepárense porque ahí viene algo tremendo. Pero, ¿qué pasa con las otras áreas? No sé, mi digestión, mi sueño, mi dolores de cabeza, a lo mejor me lleno de ronchas. ¿Qué pasa con esta constante preocupación? Porque estoy con un estrés tremendo. Las personas con ansiedad generalizada, cualquier edad, especialmente adultos mayores, Pati, son detectados por médicos de primer contacto. Me refiero a que lo que acabas de describir es cierto. Van por quejas de salud. ¿Cuáles son las quejas principales de salud? Problemas digestivos, colitis, problemas gástricos. Y no me refiero a un problema gástrico cualquiera. Son personas que van muchas veces al médico y no terminan de recuperarse y curarse con el tratamiento convencional porque el origen de su problema gástrico es un trastorno por ansiedad. Problemas de sueño. Insomnio es una de las características específicamente del trastorno por ansiedad generalizada. Síntomas físicos de dolor, cansancio, fatigarse con facilidad. ¿Qué me duele? Refieren dolores musculares inespecíficos. A veces se llega a pensar que es fibromialgia, otro padecimiento médico muy común, pero no suele ser así. Es más probable que la tensión física muscular, por el efecto constante de estar pendientes de que pase lo peor, los pone en una situación física y muscular de constante tensión, irritabilidad, enojo fácil,
las personas con trastorno por ansiedad generalizada tienen este tipo de características. Y es evidente, un dato duro, es que son personas que van con más frecuencia al médico. Quizás el médico se desespera porque le ha dado un sinnúmero de tratamientos, pero la queja de sueño, dolor y problema gástrico no se recupera. ¿Por qué no logra un médico de primer contacto con ese con el que voy con que me duele o me rasco o no duermo? ¿Por qué es tan difícil identificarla en ese nivel? Porque es importante también, pues, la acción y el actuar de la psiquiatría. Totalmente, y lo has hablado tú muchas veces. Pensar que ese tipo de quejas y malestares son propias de la edad y Sí, considerarlas normales. No. Esa es una de las principales barreras. Mi mamá es muy preocupona, es normal. No, por favor. Muchas veces, y sabes qué, Pati, es un trastorno que te acompaña desde toda la vida. Infancia, adolescencia, adultez. Es por los trastornos de ansiedad el más común y el que tiene más tendencia a la cronicidad. Efectivamente, es pensar que mamá siempre ha sido así. También hay una connotación cultural, que es me preocupo porque te quiero, me preocupo porque me interesas. No duermo esperando hasta que regreses porque tengo un gran amor por ti. Porque asaltas mucho en la ciudad, claro. Justo así. Esto es amor, ¿no? Pero no duermo, claro. Ese es el tema. Muchas de las veces se normaliza e incluso la persona que los tiene termina contemplando y adaptándose a ellos y creyendo que es normal vivir así. Y también hay un tercer punto, que es que a lo mejor las estrategias y entrevistas que usamos para evaluar trastornos por ansiedad, específicamente ansiedad generalizada, no son adaptables a los adultos mayores. Me refiero a que son instrumentos desarrollados para entrevistar personas abajo de 60 años, entre 18 y 60, que cuando los quieres usar en un adulto mayor, cuesta trabajo aplicar los mismos criterios. Por fortuna ya se están haciendo entrevistas específicas, diseñadas, para detectar ansiedad en personas arriba de los 60 años de edad. ¿Qué pasa si no me atiendo la ansiedad? ¿Qué le va a pasar a mi cuerpo y a mi mente, doctor? Porque esos pensamientos de preocupación constante son agotadores. Agotadores. Pati. Porque recordemos que se están moviendo una serie de hormonas y químicos dentro del cuerpo que no perdonan y que con el tiempo te van a pasar una factura. Sí. Puede haber una propensión mayor a deterioro no solamente físico, sino deterioro intelectual. Hay una correlación entre padecimientos como diabetes e hipertensión que señalan que los trastornos por ansiedad junto con la depresión, si no se tratan a 10 años, la depresión y la ansiedad te pueden generar depresión e hipertensión arterial. Son temas de salud muy importantes y es mucho lo que la persona padece y sufre, y no solamente quien lo tiene, porque en verdad está preocupado, en verdad quiere lo mejor para su familia y sus seres queridos. Claro. De verdad está preocupada por esperar a que llegue, aunque sea la madrugada. De verdad, la preocupación es legítima, pues. Completamente, y eso impide muchas veces que se contemple que es una condición de salud mental importante, y en los trastornos de ansiedad, específicamente ansiedad generalizada, tanto por la pandemia, el confinamiento y desde antes, es mucho más común que los trastornos depresivos, Pati. Te prometo que haremos un espacio para hablar más ampliamente de esta pregunta que te voy a hacer, pero sí quiero que hoy la dejes semblanteada. ¿Por qué un trastorno como la depresión, como el trastorno de ansiedad y otras alteraciones de nuestras emociones, de nuestro cerebro, se traducen y se manifiestan en enfermedades en otras zonas donde nada tenían que ver? Claro. ¿Por qué sucede eso? Mira, el coronavirus nos enseñó y puso a la comunidad médica en evidencia de este síndrome post-COVID, donde hay síntomas depresivos y de ansiedad. Hoy se sabe que tanto la depresión como la ansiedad no son solamente problemas emocionales, son problemas físicos, inflamatorios, vasculares, que van a generar una cascada de sustancias en el organismo, que lo dices muy bien. Estas dos condiciones, depresión y ansiedad, son por sí solas un factor de riesgo a mortalidad más grande en un adulto mayor que la propia condición de salud que tiene. ¿Más hombres o más mujeres padecemos ansiedad? Pues hay una cifra que inclina un poco más hacia mujeres. Ocurre un fenómeno no tan característico como la depresión, pero sí hay una tendencia ligera y pudiera ser hasta un factor de riesgo. Fíjate, veía las caritas de nuestros
de nuestras parejas bailarinas y las que hacían carita de que pues sí, yo lo esperaba hasta que llegara, eran las mujeres. Los papás normalmente se dormían más tranquilos. Muy bien, ¿algún comentario final? En cuanto tenga yo estos síntomas, correr al médico. ¿Alguna sugerencia final para quien nos está viendo, Agustín? Completamente. La sugerencia es un trastorno por ansiedad. Si ustedes identifican a alguien que tiende a preocuparse excesivamente o que no haya motivo o razón aparente, es de inmediato. Se ha llevado una persona a un servicio de salud mental, un tratamiento a tiempo garantizará mejores resultados. Claro, y no porque estamos locos y no porque estamos mal, sino porque merecemos estar bien. Totalmente. Porque la enfermedad mental es uno de los tantos síntomas. Completamente, de la salud, ¿no? De manera integral. De la salud, y hay que atenderla. Agustín, me encanta que estés con nosotros. Agustín Torres, médico geriatra, especialista en psiquiatría para la persona mayor.